Muy buenas tardes, espero que ahora sí me escuchen. Bueno, a nombre de la Biblioteca Central de Salud, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje que venimos desarrollando cada mes. Y como les comentaba, yo les voy a estar pasando mediante el chat un link de inscripción para que puedan registrar sus datos para quienes deseen la grabación de esta ponencia y el acceso a otros recursos y servicios que ofrece la biblioteca. Bueno, ahora sí voy a presentar al doctor. Quisiera ver si se me escucha. Sí, ya, ok. Le voy a hacer la presentación entonces. El día de hoy la biblioconferencia que nos reúne se titula ¿Cómo prevenir el VIH-Sida?, que está a cargo del doctor Carlos Eduardo Maza Díaz, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él ha desempeñado diversos cargos en diversas entidades, como por ejemplo en el Ministerio de Defensa, donde ha ocupado el cargo de jefe del Centro Médico de la Escuela de Selva del Ejército del Perú, esto en la provincia de San Martín. Asimismo, ha trabajado como médico general del área de UCI COVID en el Hospital 2 de Mayo. Actualmente se desempeña como médico de la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Laborando en el servicio de infectología del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Bueno, sin más preámbulo, yo le cedo la palabra al doctor Carlos, no sin antes agradecerle su tiempo para poder compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos. Muchas gracias, doctor, y adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, doctor, le escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los participantes a esta actividad académica. Y primero, bueno, agradecer al Servicio de Biblioteca de Salud por la invitación, eh, que es muy recibida gustosamente por parte de mi servicio, ¿no? Yo en representación del Servicio de Medicina Interna 1BO de Infectología del Hospital Almenara. Estamos muy honrados de que se nos haya invitado y poder conversar de este tema que, si bien hay cosas que son ya conocidas, cosas que sí son de conocimiento por la gran mayoría del personal de salud, hay algunos detalles que se van agregando, ¿no? Que se van descubriendo, algunas cosas que se van dando con los últimos estudios que se van encontrando y algunas directivas que son internacionales, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Doctor, doctor ¿Sí? Carlos, disculpe la interrupción, se le escucha muy lejos. De Ah, pronto, si se puede acercar un poquito más al audio, al micro, perdón, porque se le escucha muy pero a ver. lejos. Ok, ok. ¿Ahí está bien? Un poquitito más podría, por favor, para poder escucharlo bien. Ok, ok. Vamos a ver. Estoy poniendo el micrófono más cerca. ¿Ahí? ¿Tal vez ahí? Mm, sí, 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 ahí está mejor. ¿Sí? ¿Ahí se Ya, escucha mejor? A ver, ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? sí, un poco, aunque todavía permanece así como si estuviera súper lejos del audio. A ver, voy a tratar de ponerlo más cerca todavía. Ya, a ver. ¿Ahí tal vez? Ya, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Ahí Ahí se creo que escucha está bien? mejor. Sí, Ya más cerca no lo puedo sí, poner sí, tampoco. ahora sí está bien. Ya, Ya. está bien, doctor, adelante. Disculpe la interrupción. No, no hay problema, no hay problema. Está bien. La idea es bueno, que se me escuche, ¿no? Si no, no podemos seguir. Bueno, no, lo que había comentado es de que, bueno, en representación del Servicio de Infectología del Hospital Almenara, estoy muy honrado de poder conversar acerca de este tema, ¿no? Que tiene, como les menciono, cosas que tal vez son conocidas por la mayoría del personal de salud, ¿no? De la mayoría de instituciones, pero que hay algunas cosas que se van actualizando, que se rigen en base a directivas internacionales, ¿no? Básicamente guiadas por la OMS y por los programas que hay para el control, la prevención y las metas que hay con respecto al control del VIH, ¿no? Que son cosas de las que vamos a conversar. Sí es importante mencionar que dentro de la prevención de la infección por VIH-Sida hay varios campos, ¿no? Dentro de los cuales
implica también, por ejemplo, la exposición ocupacional, ¿no? A VIH y también la transmisión perinatal, ¿no? Pero que son campos ya más amplios, que bueno, los mencionaré ¿no? De manera breve, pero básicamente nos enfocaremos a las directivas en cuanto a nuestros pacientes, ¿no? A nuestros pacientes en general, siendo la transmisión perinatal y la exposición ocupacional, ¿no? Que es del personal de salud, otros temas que, bueno, implicarían otras charlas, pero que igual mencionaré algunos detalles. Bueno, como introducción les mencionaba de que es importante saber que hay directivas internacionales con respecto a cómo prevenir el VIH, ¿no? Que están guiadas por las organizaciones internacionales como es la Organización Mundial de la Salud, directivas de la CDC también a nivel internacional. Y básicamente aquí para recordar que hay cifras que son importantes recordar siempre, ¿no? O sea, la enfermedad sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. No tenemos todavía, se ha reportado según las últimas estadísticas de la OMS que aproximadamente 40 millones de personas han sufrido decesos por la enfermedad, que la enfermedad persiste en todos los países, ¿no? A pesar de las estrategias internacionales para tratar de controlar la infección de la enfermedad. Se calcula que a finales del año pasado había aproximadamente 39 millones de personas que vivían con VIH, ¿no? Y 2/3 de ellas, en su gran mayoría, en la región del África. También el año pasado, según los reportes, fallecieron 630.000 personas, ¿no? Por causas relacionadas a infección por VIH. Y esta es la parte importante, ¿no? 1.3 millones contrajeron el virus, ¿no? Según la estadística que nos brinda OMS. Pues eso quiere decir que aún la incidencia de casos es alta, ¿no? Todavía tenemos incidencia de casos es alta, a pesar de tener ya nuevos protocolos, nuevas guías, consensos internacionales para evitar la infección. Como les mencioné, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Mundial, y UNASIDA, que es el programa de las Naciones Unidas para el control del VIH y el SIDA, cuentan con estrategias y se hacen múltiples esfuerzos, ¿no? Que intentan disminuir la cantidad de contagios de infecciones y tiene como meta, ¿no? Una de las metas de objetivos del desarrollo sostenible, poder poner fin a la epidemia del VIH proyectado hacia el 2030, ¿no? Vamos a ver que, bueno, los números muestran ser no muy favorables todavía en esa proyección, pero que eso nos aúna a sumar esfuerzos para poder tratar de llegar a las metas planteadas. Se plantea que en 2025 el 95% de las personas que viven con VIH deberían haber recibido un diagnóstico, el mismo porcentaje debería haber recibido tratamiento, ¿no? Un tratamiento antirretroviral efectivo, porque bueno, es efectivo porque salva vidas, ¿no? Y el 95% de estas personas también que viven con VIH deberían haber logrado suprimir la carga vírica, ¿no? O sea, controlar la enfermedad, ¿no? Porque es siempre importante hacer entender eso a los pacientes, ¿no? Solo controlar la enfermedad. Pero bueno, al 2022 hemos visto que estos porcentajes no se han cumplido, o sea, no se han llegado, o sea, lo que se proyecta para el 2025, al 2022, ¿cómo estaríamos? Estos porcentajes básicamente serían 86% ha tenido un diagnóstico, el 89% de ellos está tomando tratamiento antirretroviral y el 93% de estos ha suprimido su carga viral, ¿no? Entonces, son cifras de cierta manera alentadoras, pero vemos todavía que nos queda un tramo importante a las metas del 2025. Y bueno, si tomamos en conjunto todas las personas que viven con VIH en la realidad, o sea, en la realidad fuera de las perspectivas que se tuvieron para el 2022, el 86% conocía su condición, o sea, tenía un diagnóstico establecido, 76% estaba recibiendo tratamiento antirretroviral y el 71% había logrado suprimir la carga vírica. Esos fueron los números reales a 2022 según OMS. Entonces, ¿cuál es el panorama general? El panorama general es que la infección, ya la sabemos, es una infección que provoca inmunosupresión, ¿no? Y que sus fases avanzadas provocan lo que es SIDA, ¿no? Que es la fase más avanzada de la enfermedad. Ya sabemos, y siempre es bueno reiterar, ¿no? Y bueno, básicamente porque es gracioso que en la actualidad haya todavía algunos pacientes y parte de nuestra sociedad todavía
comparta mal con un conocimiento inadecuado de cómo es la transmisión, ¿no? Y se sigue estigmatizando a este tipo de pacientes, ¿no? O sea, ya está bien sabido que las transmisiones básicamente son por líquidos corporales de personas infectadas, que puede ser la sangre, la leche materna, el semen, las secreciones asociadas a las glándulas seminales, ¿no? Y las secreciones vaginales. No se transmite por besos, abrazos y esas cosas, es algo que sí, ¿no? Es algo muy general, pero que a pesar de eso, a la actualidad siguen provocando estigmas en este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, como mencioné al inicio, también hay transmisión de madre a hijo, que es la transmisión perinatal, ¿no? Que implica durante la gestación, durante el parto o durante la lactancia materna, ¿no? El VIH es una enfermedad que en la actualidad se trata y se previene con tratamiento antirretroviral de manera efectiva. Y cuando digo de manera efectiva, es que en 99% de casos se controla la enfermedad, se provoca supresión de la carga viral, lo cual provoca que el paciente pueda llevar una vida totalmente normal, ¿no? Sin que se vea perjudicada su salud si recibe un tratamiento y cumple un tratamiento de manera efectiva. Y la OMS considera que la enfermedad por VIH está avanzada cuando se encuentra en estadio 3 o 4, ¿no? Según la clasificación que ellos mismos establecen, o cuando el número del CD4 es inferior a 200 células por microlitro en adultos y en adolescentes. Recordamos que esta clasificación es básicamente en adultos y adolescentes, ya que cuando nos referimos a niños menores de 5 años, se considera enfermedad avanzada, ¿no? En todo niño menor de 5 años. Entonces, países de Asia, sí hay un porcentaje importante asociado al uso de drogas por vía parenteral. No, no es tan frecuente en nuestra sociedad este tipo de factores que influyen en la expansión del VIH, pero sí es importante en otras sociedades. La profilaxis preexposición, que si bien no es algo nuevo, no es algo nuevo, yo siempre digo, no es algo que sea nuevo en cuanto a la manera de poder evitar que las infecciones se aumenten, pero sí, ciertamente, en algunos casos solemos tomar esas directivas internacionales y las indicaciones de cómo aplicar esta profilaxis preexposición un poco, como que un poco retrasados, ¿no? Siempre vamos como un poco retrasados al resto del mundo. El contexto sociodemográfico, que bueno, eso tiene que ver mucho con las características sociales y económicas de cada país, y la prevención combinada, ¿no? Que es un término que no es nuevo tampoco, que ya ha sido acuñado ya en muchas guías y en las guías internacionales, pero que vamos a desarrollar y como les digo, como nosotros como que vamos un poquito más atrás con todo lo nuevo que se descubre y en base a eso es que recién se ha publicado una norma técnica de prevención combinada para evitar la infección por VIH en pacientes de alto riesgo, recién en junio de este año, ¿no? Que ha sido una directiva dada por el MINSA, que también lo mencionaremos. Entonces, como les mencionaba, las conductas sexuales es el determinante más importante, ¿no? De todos los que les he mencionado, ¿no? Y dejando de lado, como les implica que todo tipo, bueno, y ahora, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Ahora con todo tipo de nuestros pacientes cada vez vienen con más opciones, diferentes conductas sexuales, ¿no? Diferente elección de parejas para tener sus relaciones sexuales, y por eso es que sigue siendo el factor más determinante, ¿no? Asociado a factores de riesgo que tienen que ver básicamente con el uso de drogas, nuevas conductas sexuales, que también iré mencionando. Entonces, como les mencioné, esto es heterogéneo dentro de todas las poblaciones y en la mayoría de estudios que se hace, porque el gran grueso de los estudios
que se hacen con respecto a esto, ¿no? ¿Por qué no se controlan las epidemias de VIH en determinados países? El gran grueso de estudios son en países africanos. Ya es donde la OMS establece muchos esfuerzos económicos para controlar eso. Y bueno, se observa, pues, ¿no? Que tiene que ver mucho con la orientación sexual, los patrones de matrimonio que hay, ¿no? En cada sociedad, la edad en que empieza la primera relación sexual de los pacientes, el número de parejas que tienen nuestros pacientes, las tasas de sexo casual que son dentro de la epidemiología, cuando se saca la estadística de esto, muestra tasas elevadas, ¿no? Y básicamente asociado en tres formas, en dos formas en realidad, ¿no? El sexo casual, que sea transaccional o comercial. Uno de los miembros de la pareja. Esto, ¿no? Que esto es más frecuente en, en las parejas de Latinoamérica y Asia. Y bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo controlamos, ¿no? Porque esa es la idea de la charla del día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a controlar las conductas sexuales? O sea, ¿cómo controlamos que la infección por VIH no se propague sabiendo las conductas sexuales de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, la medida más eficiente, más eficaz, perdón, más eficaz que controla este factor es la tasa del uso del preservativo, ¿no? Que es un papel fundamental en la extensión de la infección por VIH, sigue demostrando en la mayoría de estudios, es una de las medidas potentes con respecto al control de este factor, ¿no? Y como menciona ahí, ¿no? Es la mayoría de los estudios, por ejemplo, un estudio en Zimbabue, demuestra que el descenso de la prevalencia del VIH en más de un 70% de los varones se asociaba a un uso adecuado del preservativo cuando tenían relaciones sexuales de alto riesgo, ¿no? Y tomando como definición de relaciones sexuales de alto riesgo a tener relaciones de varones que tenían sexo con otros hombres, trabajadoras sexuales, mujeres trans, ¿no? Y bueno, sexo ocasional, ¿no? Entonces, como les mencioné, ya son directivas internacionales, ¿no? Y la información con respecto a esto aparte de ser muy diseminada y estar de fácil acceso, por ejemplo, acá les pongo una imagen, ¿no? De que la CDC en todas sus páginas y en sus páginas web donde muestran información, hay mucha información para el personal que no es de salud, ¿no? Para los pacientes. Hay mucha información, incluso con códigos QR, donde pueden compartir cartillas de fácil lectura, incluso en aplicativos, donde se tratan de resolver todas las dudas, ¿no? Y vemos esto porque no hay un uso adecuado y un uso correcto del preservativo. Hay muchas sociedades donde todavía existe el estigma de usar preservativo dependiendo de la edad a la que inician relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, ¿no? En países, hay datos por países sobre el porcentaje de adultos que, miren, desde los 15 a los 49 años tuvieron más de una pareja sexual en el último año y que refirieron que el uso del preservativo en la última relación sexual muestra una gran variación en todo el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso demuestra que hay culturas en donde no se usa, no lo usan de manera adecuada y hay mucho desconocimiento, ¿no? Del uso del preservativo, incluso a la fecha de hoy, ¿no? Que ya debería ser algo muy diseminado. Y como les menciono, el uso del preservativo es una forma muy importante de reducción del VIH, especialmente en el grupo de los hombres que tienen sexo con hombres en países industrializados. Y es muy importante también en parejas discordantes que sí están recibiendo educación de cómo deberían evitar la infección. Estos resultados demuestran que la prevención del VIH con el uso de preservativos es eficaz, pero sí la sociedad está bien educada, ¿no? Y esa es básicamente nuestra función, ¿no? Nuestra función es poder dar acceso a la información y que nuestra sociedad tenga conocimiento de que, bueno,
hay muchas maneras en que lo pueden evitar, incluso aquellos, ¿no? Las parejas discordantes, ¿no? Que no tienen VIH y su pareja sí tiene VIH. Básicamente acá les muestro, ¿no? Me pareció muy importante mostrarles que existen cartillas, ¿no? Incluso estas cartillas no están traducidas, o sea, son cartillas que se ofrecen a libre acceso en Internet, ¿no? Que están incluso en español, ¿no? Para poder difundir, ¿no? A nuestros pacientes o incluso a los pacientes que están en seguimiento, ¿no? Acá les puse una imagen, que es imagen la de la derecha, estoy tapando la marca porque me llamó la atención un dato importante porque una vez tuve un paciente que mencionaba de que él no utilizaba preservativos porque tenía alergia al látex, ¿no? Y que esa era una de las razones por las cuales no se cuidaba cuando tenía relaciones sexuales casuales. Entonces, bueno, aparte de explicarle, ¿no? Enseñarle de todos los riesgos que hay con respecto a las infecciones de transmisión sexual, es interesante mencionar que en nuestra, está a disposición del mercado el uso de los condones de plástico, ¿no? Que son de poliuretano. Entonces, como que también les podemos ofrecer esa opción. O sea, o sea, no hay una razón por la que el paciente no debería intentar o no debería usar preservativos. Listo. En cuanto a usuarios de drogas por vía parenteral, como les mencioné, los números con respecto a nuestra sociedad son bajos, son más frecuentes en Asia, en Europa Oriental, Latinoamérica, ciertas regiones, básicamente Argentina y Brasil, y el Caribe, ¿no? Pero no está muy asociado por ejemplo, a lo que es Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, no es una de los factores más asociados. Pero sí es importante a nivel global porque es un tercio de las nuevas infecciones, especialmente en África. Y bueno, se estima que 3 millones de personas que se inyectan sustancias en todo el mundo son cero positivas al VIH. Ahora, como les mencioné, esto es importante en otras sociedades, ¿no? En Estados Unidos, en China, en Rusia, ¿no? Porque ellos, o sea, como yo siempre digo, ¿no? Nosotros, nuestra población es de alcohol y cigarros, ¿no? Y por ahí, marihuana, coca, pero menos. Pero otras sociedades, los pacientes que sufren adicciones a drogas sí es un problema importante el uso de las drogas por vía parenteral. Entonces, incluso para esto, o sea, CDC tiene cartillas de cómo estas personas que son usuarias de drogas por vías parenterales, cómo deberían cuidar, se deberían proteger para evitar infectarse con el uso de jeringas, ¿no? El uso de jeringas posiblemente contaminadas. Incluso te ponen aquí y te dan lo que se llama medidas de reducción de daño. Las medidas de reducción de daño son básicamente o sea, si en este tipo de pacientes que tienen estos problemas, hacer lavado de la jeringa, que se hace con agua limpia o con suero fisiológico, que se mantiene por 30 segundos, se vacía nuevamente en un lavadero y luego utilizas un blanqueador puro, que en este caso puede ser lejía, la convencional, que es de acceso de todos, y nuevamente con agua limpia, ¿no? De esta manera el paciente puede reutilizar sus jeringas, ¿no? Como una medida de reducción de daño y evitar contagiarse, ¿no? Porque usualmente los pacientes que sufren de estas adicciones comparten jeringas. Entonces, esta medida se ha visto que tiene un impacto en reducir la tasa de infección. Y esto que yo siempre digo no es nuevo, no es nuevo en el mundo, en la mayoría del mundo de la literatura, en los países en donde hay mucho acceso a la medicina, ¿no? Por el sustento de su sistema de salud. Esto no es nuevo, ¿no? Pero para nosotros, en cierta parte, yo diría que lo estamos acogiendo, ¿no? Lo estamos acogiendo, la información sobre eso se está comenzando a diseminar y es importante, ¿no?, transmitirlo, ¿no? Que es justamente algo que he querido ahondar un poquito más porque es algo de lo que no está o sea, no es muy popular todavía. Entonces, la prevención basada en antirretrovirales es básicamente en la profilaxis preexposición y también hay profilaxis postexposición. Pero iniciando con lo que es profilaxis preexposición, o sea, es utilizar un antirretroviral, que ya hemos mencionado que los medicamentos antirretrovirales a la actualidad son efectivos para el control de la enfermedad. En este caso se utiliza antes de las relaciones sexuales entre personas
que son VIH negativas, ¿ya? Ese es un criterio sine qua non, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Es una persona que es VIH negativa, que va a tener un factor de riesgo de exposición de alto riesgo a contagiarse de VIH, ya que les voy a mencionar, incluso les voy a mostrar la guía, como les digo, la guía que recién nosotros hemos publicado en junio de este año, ¿no? Que se ha compartido a través del MINSA, ¿no? Como una norma técnica, ¿no? Pero que es algo que ya en otros países ya se conoce, ¿no? Entonces, esto ha demostrado reducciones de la infección, ¿no? Se evalúa básicamente estos estudios para la profilaxis preexposición, se evalúa en el uso de relaciones sexuales, ¿no? Usándose previo al inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Y muestra una efectividad también, les voy a mostrar tasas, números concretos, ¿no? De evitar la infección por VIH, ¿ya? Acá, por ejemplo, se observan reducciones de infecciones de algunos grupos, en mujeres del 39%, en hombres que tienen sexo con hombres del 49%, y en personas no infectadas que tienen parejas cero discordantes para el VIH, 70%, y los heterosexuales jóvenes, ¿no? Esta parte de aquí de la información viene de CDC, o sea, esta lo menciona así, pero nuestras tasas, o sea, o mejor dicho, los últimos estudios te arrojan números más alentadores, ¿no? Entonces, la profilaxis preexposición son medicamentos que reducen la probabilidad de contraer VIH a través de relaciones sexuales y también en el consumo de drogas por vía parenteral, ¿no? Cuando se toma de manera adecuada, ¿no? Y no solo cuando se toma de manera adecuada, sino cuando se hace seguimiento por personal de salud multidisciplinario, ¿no? En donde lo ideal es que ese equipo multidisciplinario esté a la cabeza de un médico infectólogo, ¿no? Que va haciendo el seguimiento de esta medicación. Y hay pacientes objetivos, ¿no? Obviamente, o sea, no es una medida donde, bueno, por ejemplo, ¿no? Le vas a decir al paciente, bueno, hoy es sábado, voy a salir y, bueno, voy a alocarme, ¿no? O a tener una noche loca o algo así, ¿no? O sea, no, son poblaciones objetivos, ¿no? O sea, esto tiene indicaciones para la medicación. Entonces, ¿cuáles son las aceptadas por FDA y por CDC a nivel mundial o internacional? Es Truvada, ¿no? Que es un coformulado entre citabina con tenofovir, Descovy, que es entre cinabina con tenofovir, pero este es tenofovir a la fenamida, ¿no? Truvada es con tenofovir, fumarato, disoproxil, y Apretude o Apretude, que es cabotegravir, ¿no? Que de las tres es la única presentación en inyectable, ¿no? Que es intramuscular y que es cada 2 meses. A diferencia de Truvada y Discovery, que son medicaciones que se aplican o sea, que se toman por vía oral en tabletas de manera diaria. Ahora, de nosotros aquí en nuestra realidad, en nuestro país, ¿qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos Truvada, ¿no? No tengo data o no tengo información de que tengamos disponibilidad de Discovery o de Apretude. Entonces, en la profilaxis preexposición, ¿qué tan eficaz sería? Si hablamos en términos así, en números concretos. ¿Es altamente eficaz para prevenir la infección por VIH? Sí, porque reduce el riesgo de contraer el VIH a través de relaciones sexuales, en un 99% cuando se toma de manera adecuada. Ojo, ya por eso le voy a mencionar algunos puntos que son importantes, ¿no? Porque se tiene que tomar la medicación de manera adecuada. Eh, bueno, aunque hay menos información sobre qué tan eficaz sería la profilaxis preexposición en pastillas entre las personas que se inyectan drogas por vía parenteral, tenemos números que indican de que también se reduce en un buen porcentaje, ¿no? Algunos estudios muestran que es del 74%. Y cuando se toman según las indicaciones adecuadas. Y en inyecciones no se recomienda actualmente para las personas que se inyectan drogas, ¿no? Se sobreentiende la razón. Y es mucho menos eficaz cuando no se toma según las indicaciones, ¿no? Entonces, sí, por eso esto de acá entra dentro del concepto de prevención combinada, que es lo que les mencionaba, que es un término que ya también internacionalmente ya está aceptado y nosotros lo estamos acogiendo, ¿no? Que implica el seguimiento por un equipo multidisciplinario, ¿no? Que en lo ideal, como te menciona las guías, debería estar a la cabeza de un médico infectólogo, un personal técnico, enfermería, un personal de enfermería capacitado, ¿no? Que se asegura de que esto se lleve a cabo de manera adecuada. Y como vemos, la información también es de libre acceso, ¿no?
de libre acceso por parte de CS que te dan al paciente, ¿no? O a la persona que lo va a utilizar de manera sencilla y asequible la información que resuelva dudas de cómo tomar. Entonces, aquí les presento lo que justamente les decía, que si bien la profilaxis preexposición no es algo nuevo, no es algo novedoso, porque varios ya lo hemos escuchado, especialmente el personal de salud del entorno laboral hemos escuchado sobre esto, recién lo estamos acogiendo, ¿no? Y la muestra es de que el Ministerio de Salud ha publicado esta norma que es prevención combinada, ¿no? El término que les mencioné, de contra VIH en poblaciones de alto riesgo, recién para junio del 2023, ¿no? Para junio de este año, ¿no? Entonces, recién estamos acogiendo, y es una buena revisión, ya he tenido la oportunidad de leer la norma, es una buena revisión que acoge la mayoría de, o bueno, todos los estudios más recientes con respecto al uso de la profilaxis preexposición y aúna creo los temas importantes. Hacemos algunas diferencias con respecto a los pacientes que son candidatos, ¿no? Porque nosotros sí establecemos unos parámetros etarios y ciertas condiciones para poder dar profilaxis preexposición, ¿no? Pero no varían mucho con el rango, con las directivas internacionales. Entonces, ¿qué es importante definir en esto, no? O sea, hay definiciones que deben estar claras. Alto riesgo de infección por VIH es que epidemiológicamente hay una alta probabilidad de que una persona pueda contraer la infección. Y eso es en base al comportamiento, como les mencioné a un inicio, de diversos factores. Poblaciones clave, que son, como les digo, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, ¿no? Y las prácticas sexuales, que es, como le digo, es muy variable según la demografía, y el uso de los preservativos, entre otros. ¿Quiénes son las poblaciones en alto riesgo? ¿No? Ya lo mencioné. Cierto, las parejas discordantes, ¿no? Que es algo de lo que se me está olvidando, ¿no? Esos cuatro son los grupos objetivos, ¿no? Según lo que nuestra norma plantea, ¿no? Es incluir hombres que tienen sexo con hombres, que es HCH, las mujeres trans, ¿no? Que son MT, TS son trabajadoras sexuales y parejas cero discordantes. No se considera, PPL son los presos, ¿no? Los presos. No se considera en la guía como población de alto riesgo a los presos. Prevención combinada del VIH, que es el término que les mencioné, que ya es algo que estamos acogiendo, implica tres factores, que implica las intervenciones estratégicas comportamentales, que tiene que ver mucho con cómo influir en la psicología del paciente, en su educación, las biomédicas, que dependen mucho ya del personal de salud y del médico, ¿no? Que es qué le ofreces, o sea, qué tratamiento antirretroviral preexposición le ofreces, qué pruebas para la detección precoz de VIH le ofreces, qué pruebas para seguimiento le ofreces, ¿no? Cómo le haces el seguimiento. Y estructurales tienen que ver mucho ya con la parte de la infraestructura y el soporte del sistema de salud. Entonces, sigamos. Esto es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Es los componentes para la prevención combinada de VIH, que son las medidas de intervención biomédicas, que acá la pongo al inicio porque esta es la que depende de nosotros, del personal de salud. Se dividen en dos, que son las biomédicas clásicas y las biomédicas basadas en ARB, es en antirretrovirales. Las biomédicas clásicas es las que todos conocemos y tenemos conocimiento. Preservativos, lubricantes, pruebas de VIH, ¿no? Pruebas rápidas por inmunocromatografía, las pruebas de cuarta generación, o sea, todo lo que el soporte médico en pruebas de diagnóstico y tratamiento, que incluye también controlar las ETS, que ya, eso ya lo sabemos, que están asociadas a mayor tasas de infección, y también vacunación contra hepatitis B. Y las basadas en antirretrovirales, que como les digo, no es nuevo, pero es algo que estamos acogiendo, es el uso del tratamiento antirretroviral, la profilaxis preexposición, que es PREP, y la profilaxis posexposición, que es PPE. Las medidas de intervención conductual es, como les dije, en términos sencillos, para no hacer, como que no gastar mucha memoria ahí, es todo lo que nosotros podemos meter en la cabeza del paciente para que el paciente entienda de cómo debe evitar infectarse, ¿no? Que son consejerías para reducir los riesgos, estrategia de educadores pares, que quiere decir que el paciente que tiene alto riesgo de infectarse tenga un amigo o un colega de la misma, o mejor dicho, un amigo o otro paciente que estén en condiciones de alto riesgo
que sirva como soporte eh, para evitar la infección, ¿no? O sea, en términos sencillos, un amigo con el cual pueda resolver dudas, ¿no? O mejor dicho, conversar acerca de sus inquietudes, asegurándote que ese paciente al que le preguntan está bien educado, ¿no? Porque recordemos que no todos los pacientes tienen también el mismo grado de educación básica, ¿no? Entonces, la estrategia de educadores pares busca eso, ¿no? Es como que buscas a alguien que te entiende muy bien todo y tratas como que de que sea cercano, sea por domicilio o por parentesco, con un paciente que tal vez le cuesta entender la información. Y campañas comunicacionales que dependen mucho del sistema de salud. Y las medidas de intervención sociocultural o estructural, que bueno, es reducir el estigma y la discriminación a los pacientes que requieren este tipo de servicios de salud, que hasta la actualidad se ve, y lo digo con mucha pena, hasta la actualidad los pacientes nos cuentan, ¿no? Que hay muchas cosas en las que todavía siguen siendo discriminados. Sensibilización y sensibilizar sobre la atención de las poblaciones clave en los servicios de salud, ¿no? O sea, recordemos que a estos pacientes que nosotros decimos, pucha, siempre decimos, no, estos pacientes tienen malas conductas, tienen factores de riesgo, no cambian, o bueno, siempre los estigmatizamos en ese lado, siempre van a hacer lo que se llama en la población que va a estar siendo discriminada, pero es a ellos a quienes debemos o sea, debemos estar muy atentos, educarlos, porque ellos van a ser el foco, ¿no? De que si no hay una buena educación, no tienen un buen conocimiento, ellos sigan propagando la enfermedad. Entonces, dentro de las intervenciones biomédicas, ¿no? Que este es un cuadro que aparece en la guía, en nuestra guía, en la guía que se queda publicado el ministerio, pero que es un cuadro que también está en las guías de la CDC, ¿no? Que está en los actos para evitar el SIDA, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero aquí está en castellano, que básicamente allí enfocan nuestras 4 poblaciones clave o nuestras poblaciones de alto riesgo de infección, ¿no? Y vemos de que está la consejería, que debería ser trimestral en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans, debería ser mensual en las trabajadoras sexuales y en parejas cero discordantes debería ser trimestral. Pruebas de VIH y sífilis, que implica pruebas rápidas, ¿no? Que sean trimestrales, pruebas de hepatitis semestrales, pruebas de hepatitis C anuales, controlar manejo de ITS y dar tratamiento de estas a demanda. Vacunación contra hepatitis B, asegurarnos de que cumplan un esquema básico, ¿no? Que es de las 3 dosis, que es cuando lo captas, al mes y a los 3 meses, ¿no? Especialmente en esta población de riesgo. Y la profilaxis preexposición y posexposición que les voy a detallar, les voy a seguir detallando. Entonces, cómo sí me pareció importante mencionarles que no, o sea, cómo nosotros estamos estableciendo parámetros etarios y que cumplan ciertos criterios para que el paciente entre a profilaxis preexposición, ¿no? Como les dije, no es que todos entran a profilaxis preexposición, no es que el paciente va a decir, bueno, hoy voy a tener ¿cómo se dice? Me voy a desbandar, ¿no? Voy a tener una noche loca o algo así. No es así, ¿no? El tratamiento tiene, según la norma y según la guía y también según las directivas internacionales, algunos parámetros. El más llamativo, a diferencia de directivas internacionales que ofrecemos nosotros, es el rango etario, porque ellos no ponen un rango etario establecido, pero nosotros sí ponemos que tiene que ser una persona de 18 años a más, que sea parte de la población de alto riesgo, ¿no? Que ya sabemos quiénes son, y que cumplan los criterios, bueno, que desee, ¿no? Parte importante es que voluntariamente desee ingresar a la profilaxis preexposición y que cumpla los siguientes criterios, ¿no? Ser mayor de 18 años, pertenecer a la población de riesgo, no tener VIH, ¿no? Se sobreentiende. Ausencia de sospecha de infección aguda por el VIH. Recordemos que hay pacientes que pueden estar en periodo de ventana, que pueden tener resultados de prueba rápida para VIH negativos, ¿no? Pero sus conductas sexuales, sus factores de riesgo y alguna clínica, ¿no? Como un síndrome pseudogripal, baja de peso, ¿no? Es un paciente, siempre digo, ¿no? Pacientes que tienen la historia y tienen la pinta de que posiblemente podrían estar infectados, también, ¿no? Hay que tener cuidado porque a estos pacientes se les vuelve a tomar otra prueba dentro de 4 semanas para ver si hay cero conversión. Ausencia de exposición de riesgo al VIH en las últimas 72 horas. Esto es importante, ¿no? Porque si el paciente ha tenido una exposición de alto riesgo a infección por VIH en las últimas 72 horas, eso ya no es profilaxis preexposición. Eso puede entrar en profilaxis posexposición no ocupacional.
¿no? Que también es algo que les mencionaré más adelante. Que tenga ausencia de contraindicaciones para recibir medicamentos, ¿no? De la profilaxis preexposición. Básicamente dentro de ellas, como ya sabemos, como les mencioné, dentro de lo que nosotros damos, implica dentro, el coformulado tiene tenofovir, ¿no? Entonces, tenofovir, disoprosir fumarato, que tiene ciertas contraindicaciones con pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Entonces, porque sabemos que, bueno, tenofovir dentro de los antirretrovirales es uno de los que produce problemas renales, ¿no? Porque hay daño, hay tubulopatía, ¿no? Hay daño a nivel tubular. Entonces, hay pacientes en los cuales tenemos que sospechar, ¿no? Diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, o cualquier nefrópata que ya tenga una condición de daño renal de fondo, siempre deberíamos tener pues una creatinina, ¿no? Para por lo menos ver cómo está esa tasa de filtración glomerular y ver que no tenga una contraindicación para usar estos medicamentos. Y la decisión voluntaria de practicar profilaxis, de recibir la medicación, ¿no? Y no se debe indicar en los pacientes que, bueno, es básicamente como que un poco negar lo anterior, ¿no? Y lo que bueno, que es básicamente lo que les mencionaba. Sí, pues, y es básicamente tener cuidado con los pacientes que son nefrópatas o que tengan signos o síntomas de una infección aguda por VIH. Entonces, la profilaxis preexposición tiene dos modalidades, ¿sí? Tiene la modalidad que la más frecuente y la más segura, ¿no? Según las estadísticas en cuanto al empleo, bueno, y esto es también igual, yo lo digo, es data internacional, porque de esto no tenemos data todavía, no he revisado, no he encontrado un estudio de qué tan efectiva y qué tan adherente es nuestra población de riesgo a la profilaxis a demanda o intermitente, ¿no? Porque la profilaxis diaria es básicamente explicarle al paciente que tiene que tomar diariamente su comprimido, ¿no? El tenofovir con claro, el tenofovir con la entricitabinal todo el tiempo que tenga riesgo de infectarse por VIH. O sea, todo el tiempo que el paciente tenga conductas de riesgo, tenga factores de riesgo para infectarse, el paciente debe tomar la medicación, ¿no? Entonces, los criterios de una PrEP diaria en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans es uso inconsistente de preservativos en relaciones sexuales anales, ¿no? Que el paciente lo usa a veces usa condón, a veces no lo usa, que tenga diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual bacteriana en los últimos 6 meses, ¿no? Porque sabemos que las infecciones, las úlceras genitales, algunas asociadas a enfermedades bacterianas, aumentan el riesgo de infección. El uso de y otro es que este tipo de pacientes esté utilizando la otra forma de prevenir con antirretrovirales, que esté usando profilaxis post-exposición en más de una oportunidad, ¿no? O que use ya profilaxis post-exposición que esté usando en los últimos 6 meses, ¿no? Porque ya no entra dentro de los criterios para profilaxis preexposición. Las trabajadoras sexuales que usan inconsistentemente preservativos en las relaciones sexuales. Y acá es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, CDC incluye trabajadoras sexuales, incluso a las pacientes a las pacientes y a los pacientes que trabajan en la industria pornográfica, que los incluyen aquí también, ¿no? Dentro de trabajadoras sexuales. Parejas cero discordantes, bueno, que es básicamente que tu paciente se había hecho positivo, ¿ya? Pero que tenga carga viral detectable, que no esté tomando el tratamiento antirretroviral, que lo abandone, que sea un mal paciente, que sea mal adherente, que haya igual, que no usen, que a veces sí y a veces no usen preservativos, que haya violencia física de por medio, ¿no? Y que la pareja cero discordante tenga otras parejas sexuales, ¿no? Además de su pareja VIH positivo, que sí es un factor muy importante, ¿no? No suelen tener solo una pareja sexual, suelen tener a veces más. Y el esquema antirretroviral es el que ya les mencioné, ¿no? Que lo tienen que tomar de manera diaria. ¿Ya? Y la profilaxis preexposición a demanda o intermitente, ¿ya? Que es como se escucha, como está, en nuestra guía está como intermitente, pero la CDC también menciona el término a demanda y los españoles también veo que utilizan el término a demanda, ¿no? Que consiste básicamente en administrar la medicación antes y después de una exposición de riesgo. Solo está indicada en la población que tiene de hombres que tienen sexo con hombres, que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia, de 2 o menos relaciones sexuales por semana, y que pueden planificar sus relaciones sexuales por lo menos 2 horas previas
o que puedan postergar la actividad sexual como mínimo 2 horas, ¿no? Entonces, por eso les decía de que el seguimiento de este tipo es un poco más complicado, difícilmente los pacientes van a seguir los criterios, ¿no? Y lo que más se va a coger es la profilaxis diaria. Pero básicamente el esquema que se establece, ¿no? Que te pone la CDC, ellos ponen, ¿no? Sus siglas, ¿no? Para recordarlo, el 211, ¿no? Así lo ponen, ¿no? Esquema 211, que es la profilaxis preexposición a demanda, que es básicamente tomar 2 tabletas, ¿no? O sea, del coformulado, de 2 a 24 horas antes de la relación sexual. Una tableta 24 horas después de la primera toma y la otra tableta, que sería la cuarta tableta, 24 horas después de la segunda toma, ¿no? Entonces, 2-1-1. Así lo encuentran también en las propagandas de profilaxis preexposición a demanda en Estados Unidos. ¿Y cuándo suspendemos de esto? Suspendemos básicamente cuando cumple 4 criterios, ¿ya? Que tienen que ser identificados por el equipo multidisciplinario que ya les mencioné, que es básicamente que haya seroconversión, ¿no? Que lamentablemente el paciente se haya contagiado, que tenga alteraciones de la función renal, ¿no? Que es básicamente que ya tenga una tasa de filtración glomerular comprometida, presencia de reacciones adversas o intolerancias al medicamento, ¿no? Especialmente las del tipo gastrointestinal, que son las más frecuentes, y donde el paciente no lo tolera, no tiene náuseas, anorexia, les provoca dolor abdominal, ¿no? Aumento del tránsito intestinal, mareo, cefalea, ¿no? Que son los que les he puesto ahí. Y bueno, acá otra razón que puede provocar efectos adversos para dejarlo es disminución de la densidad ósea, básicamente en lo que es este esqueleto axial, en columna vertebral y en cadera, ¿no? Y eso básicamente asociado también al tenofovir, ¿no? O sea, también es otra de las dentro del coformulado, es por problemas con el tenofovir, ¿no? Los efectos del tenofovir. Y que básicamente el usuario decida voluntariamente finalizar o suspender, ¿no? Que ya básicamente decía ya no tomar. Y siempre se tiene que documentar, ¿no? ¿Cuál de estas razones es la que está generando que el paciente lo deje? Una pregunta interesante y frecuente podría ser en las mujeres, ¿no? Que están en terapia de reemplazo hormonal o que utilizan anticonceptivos hormonales, cualquiera que sea el tipo, ¿ya? Aquí esto ya justamente lo revisé y lo englobé, ¿no? Sea anticonceptivos orales, anticonceptivo oral de emergencia, inyectables, subcutáneos, implantes, e incluso los dispositivos intrauterinos asociados a hormonas, no interactúan, no tienen ningún problema con los antirretrovirales preexposición. Y bueno, en lo que es profilaxis post-exposición, acá tenemos dos ramas, ¿no? Se abren dos brazos, ¿no? Que como les dije, uno es la profilaxis post-exposición no ocupacional, ¿no? Que es básicamente continuar englobando a nuestros pacientes de afuera, y la profilaxis post-exposición ocupacional, que es básicamente la que se había asociada a nosotros, ¿no? Al personal, los típicos pinchazos, los pinchazos en sala, al tomar unas muestras de sangre, al sacar agas, ¿no? O a veces incluso en misma sala de operaciones, ¿no? El personal de cirugía. Todos esos son los ocupacionales y eso es un tema, y yo digo, y incluso es un tema para otra charla o para otra conversación, porque es un tema, y si bien la medicación es, es muy semejante en cuanto a la profilaxis post-exposición, solo que tenemos dos alternativas más, que es darlo con darunavir o agregarlo con lopinavir, ritonavir, pero es mantener el tenofovir y la letricitabina. O sea, es un tema un poquito más amplio para otra charla, ¿no? Lo que deberíamos enfocarnos ahorita es en sí los detalles de la no ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que tienen exposición no ocupacional al VIH, ¿ya? Están dentro de estas, las que toman importancia, son las que y en nuestra sociedad toman mucha relevancia, son los casos de violación sexual, ¿no? Que son muchos casos que se presentan en nuestra sociedad, y la exposición sexual de alto riesgo, ¿no? Que es el otro grupo importante, ¿no? Que es las relaciones sexuales sin preservativo o las relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, no hay que esperar todo la parte legal, ¿no? Del caso del paciente con violencia sexual,
todo eso para que el paciente inicie su profilaxis post-exposición, ¿ya? Eso es algo importante, o sea, toda la parte que tenga que ver con la policía, el juez y todo eso no tiene que retrasar en ningún momento en la atención por parte de nosotros con respecto a la profilaxis post-exposición, ¿no? Debe darse apenas, o sea, toque piso nosotros, de emergencia o sea visto por el equipo multidisciplinario, tiene que ser efectivo dentro de, o sea, nos dan 72 horas, pero debe ser lo más pronto posible. Y no solo implica, obviamente, ¿no? En casos de violación sexual, no solo implica que se considere de por sí a la fuente como alto riesgo para tener infección por VIH, sino cualquier otra enfermedad, ¿no? Cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Y ahí entramos bueno, a la parte de la norma técnica y las guías que hablan sobre el uso de, bueno, básicamente evitar la gonorrea, sífilis, ¿no? Y todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y dar el combo, ¿no? Dar el combo de que nuestra guía nos habla de dar ceftriaxona, ¿no? Para gonorrea, dar acitromicina para la clamidia, ¿no? Ver cómo está el perfil de hepatitis B, ¿no? Para evitar, y si el paciente no tiene un adecuado perfil serológico de hepatitis B, iniciar la vacunación lo más pronto posible, etcétera, 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 ¿no? Pero abocados estrictamente en VIH es iniciar la profilaxis post-exposición lo más pronto posible. ¿Ya? Y en los casos de mujeres en edad fértil se debe ofrecer anticoncepción de emergencia, ¿no? Y bueno, la profilaxis post-exposición no ocupacional es básicamente, bueno, es TLD, lo que conocemos de manera coloquial como TLD, que es tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que es una tableta cada 24 horas por un periodo de 4 semanas, ¿no? O en caso no se disponga de TLD, poder dar tenofovir y tricitabina más darunavir con ritonavir, que es una tableta del coformulado de tenofovir y tricitabina cada 24 horas, más una tableta de darunavir y una tableta de ritonavir cada 24 horas. Todos los esquemas son por 4 semanas. Y en caso no dispongas de los anteriores, ¿no? Que no, por alguna razón no se disponga, podrías dar tenofovir en tricitabina, ¿no? Que es parte de la profilaxis preexposición, ¿no? Es el coformulado de la parte de preexposición con lopinavir y ritonavir, ¿no? Que también es otro coformulado donde vienen los dos. Y es básicamente dar una tableta cada 24 horas de tenofovir y tricitabina y dos tabletas de lopinavir, ritonavir cada 12 horas. Y bueno, a estas personas se les debe hacer seguimiento, ¿no? Se les hace pruebas de tamizaje para VIH a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses post-exposición, ¿no? Se hace tamizaje para hepatitis B, como les mencioné, ¿no? Para descartar que no hay infección por virus de hepatitis B, hepatitis C. A los 3 meses preexposición, se hace tamizaje para sífilis a las 6 semanas post-exposición. Y bueno, acá esto ha sido reciente, ¿no? Pongo acá esta imagen porque a ver si es importante recordar, a veces se nos pasa, pero diciembre es un mes importante porque el día en donde se recuerda el Día Mundial del SIDA es el 1 de diciembre, ¿no? Entonces sí es importante recordar, ¿no? Es un día importante, especialmente, bueno, en mi caso, ¿no? Porque es parte de mi especialidad, recordar a mis pacientes, ¿no? Porque internacionalmente siempre tenemos que saber lo importante que es controlar, ¿no? Y estar siempre pendiente de ellos. Esta es una pequeña foto que les comparto aquí de mi servicio. Es Medicina Interna 1B Oeste, es el servicio de infectología del Hospital Almenara. Estoy yo ahí con mis colegas, mis coRs del servicio, donde siempre estamos dispuestos a ayudar, a resolver cualquier duda, a tratar a los pacientes y poder ayudar. Como siempre es un dicho en mi servicio, estamos para servir y para ayudar. Y bueno, aquí una pequeña foto de esta foto, no sé si alguien la reconoce, pero bueno, es de la tierra donde nací yo, es del mirador del Cañón del Colca, ya que es una foto muy bonita que siempre me gusta. Y bueno, listo, eso estoy dispuesto a resolver alguna duda si la hubiera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carlos. Muy importante la información que usted ha compartido con nosotros. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. No sé si los asistentes tuvieran alguna pregunta que hacer, lo pueden realizar en el chat de la sala. Creo, doctor, que hay una pregunta ya de hace unos minutos. La voy a leer. Si me escucha, ¿verdad? Ya. Sí se escucha.
Ya, ok. Hay una consulta de Evelyn Luján y dice, las micras del virus es mucho menor que el diámetro de la porosidad del condón. En injerto de los dones no se asegura la transmisión del VIH. Esto en la actualidad no implica un riesgo de contagio. ¿Podría explicarlo, doctor? Ah, sí, 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 ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Había una consulta. No sé si me Sí, sí la escuchó. escuché. Ah, Sí, ya, claro, sí la perfecto. escuché. Bueno, Ya. estrictamente hablando, todos los virus reportan tamaños que no serían posibles filtrar por, o sea, que no tenemos una barrera lo suficientemente fina que pudiera filtrar el tamaño de los virus que están presentes en secreciones, ¿no? Pero, o sea, básicamente lo que yo les menciono es básicamente los estudios los estudios reportan con respecto al uso del preservativo en pacientes que tienen infección por VIH. Recordar de que depende mucho la cantidad de partículas víricas, ¿no? Bueno, claro, de partículas víricas que hay en secreción. Por ejemplo, es algo también bien conocido de que la transmisión, si por ejemplo es más frecuente entre relación pene-vagina o entre región pene-ano. O sea, eso hace tiempo no se tenía dilucidada la frecuencia, pero ahora está bien sabido de que es más frecuente que se produzca en pene-ano, ¿no? Y eso básicamente es más tiene que ver con las estructuras anatómicas del paciente receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mucosa del ano es muy delgada, ¿no? Es muy delgada y tiene gran cantidad de ganglios linfáticos alrededor. Entonces, con respecto a tratar de resolver la pregunta, sí, obviamente, ¿no? O sea, no, el preservativo no va a poder ofrecer una barrera suficientemente fina para poder, bueno, retener las partículas, pero son otros factores también los que intervienen en la infección, ¿no? Y bueno, en los estudios básicamente te mencionan, ¿no? Que las tasas de infección se reducen considerablemente con el uso del condón de látex, ¿no? Con respecto exactamente a la medida que puede ofrecer el preservativo, con respecto a la medida del virión, no lo sabría, pero sí las condiciones del paciente, en este caso es muy importante del receptor, ¿no? Lo que llaman bottom, ¿no? Lo que llaman las guías bottom, o sea, el que recibe, ¿no? El que recibe, el receptor. Pero eso es lo que le podría decir. Ok, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Vemos que no hay más que agradecimiento para su exposición, doctor. Antes de culminar con la conferencia, le vamos a dar pase a, a Sandra Guerra Rogel, que ella es profesional de la Oficina de Investigación y Docencia, es encargada de la Biblioteca Desconcentrada de la Red Prestacional Almenara. Ella nos va a explicar, a ver, doctor, para que deje de hacer su presentación, por favor. Ok, sí, 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 listo, no hay problema. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Todavía no acabamos, pero le vamos a dar pase a Sandra un momentito. ¿Tienes para hacer dos más? 8:30. Este es lo que Ok, te hiciste. Sandra, 8:30. adelante. Estoy llegando. Buenas tardes con todos, gracias Giselle. Bueno, más que nada agradecerle también al doctor. Queríamos aprovechar la oportunidad para mostrarle uno de los servicios que está ofreciendo la Biblioteca Desconcertada de la Red Prestacional Almenara, la cual es la sala de acceso a la información, la cual se encuentra en los ambientes de la Oficina de Investigación y Docencia en el segundo piso del Hospital Almenara. Como verán en la parte de abajo hay un enlace de intranet donde pueden googlear, si pueden ingresar en cualquier computadora que esté enlazada en la red institucional y poder encontrar los accesos. Siguiente, por favor. Como verán, al ingresar a esta intranet van a encontrar la opción de investigación y docencia, que es la oficina encargada de la administración de la biblioteca,
y dándole clic a docencia, siguiente por favor, van a encontrar la sala de acceso a la información en la cual van a ingresar y van a encontrar información sobre los anexos, los contactos y sobre todo las credenciales para que puedan ingresar a las bases de datos. Siguiente, por favor. Aquí, como verán, bueno, tenemos un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 4:30, con un descanso de 1 a 2, que es el horario de refrigerio. Contamos con 18 computadoras enlazadas a toda la red institucional y contamos con bases de datos tanto enlazadas con la Biblioteca Central de Salud, como también con bibliotecas de universidades del país. Por favor, siguiente. Esto es lo que van a encontrar al ingresar a la página de intranet, las credenciales, como les comentaba. Tienen el Dynamed Plus, tienen el Research Live, el Carger. Siguiente, por favor. El Xavier USP de la página de IETSI, Scopus, Science Direct y otras más, como le decía. Siguiente, por favor. Como le decía, sistemas de biblioteca de la San Martín, Universidad Nacional de Trujillo, las cuales tienen bases de datos como Scopus, como el libro, ProQuest, entre otras. Cualquier cosa pueden comunicarse a los teléfonos que están en este último slide, el cual va a ser subido en la página de la Biblioteca Central, y cualquier consulta a mi correo electrónico sandra.guerra@esalud.gov.p. Muchas gracias. No, eso, del oxígeno no. Muchas gracias, Sandra. Bueno, los invitamos a todos a que visiten la sala de acceso al conocimiento de la Red Almenara. Sandra y su equipo están haciendo un muy buen trabajo para reflotar todo lo que era de la biblioteca. Está teniendo mucha información, trabajando mucho para que ustedes puedan tener este conocimiento. De la misma forma, queríamos invitarlos a que visiten la biblioteca virtual de salud. Esta biblioteca la pueden visitar desde cualquier punto con internet. Básicamente centrarse en 4 recursos que nosotros ofrecemos desde la Biblioteca Central, que es el catálogo en línea, donde van a poder encontrar información bibliográfica también, acá física y virtual, revistas de investigación, como la revista del INCOR, la revista de Medicina Integrativa y del Cuerpo Médico del Almanzor. Contamos también con un repositorio institucional que tiene información a texto completo y de libre descarga, y las bases de datos que también ya les mencionó Sandra y que pueden complementarlo sin importar si son de la red Almenara, Revalidad, Abogal, Sede Central o de cualquier otra red de provincia. Sí, invitarlos nuevamente a que visiten también la biblioteca, así como la Biblioteca Almenara, pueden visitar también la Biblioteca Central de Salud en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 5. Nuestro correo, si quieren contactarse con nosotros, es bibliotecacentral@esalud.gov.p, los teléfonos 265-600, anexo 2556, y estamos ubicados en la avenida Arenales 1302, perdón, en el complejo Arenales, la oficina 217, frente a Padua. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Nuevamente, el agradecimiento al doctor Carlos, el agradecimiento a Sandra también por el apoyo que nos ha No, pero dice que estaba pudiendo. Con la lluvia. por el trabajo en conjunto Señor. Hasta mañana. que estamos de esta manera, comentarles que estamos terminando nuestros antes, agradecerles a nuestros usuarios por su continua asistencia, su participación, y ya nos estamos encontrando el próximo año con nuevas conferencias que ustedes ya saben, oportunamente les estaremos comunicando. Nada más que decirles feliz Navidad para todos y bueno, un bendecido año nuevo, año 2024 para todos. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Dónde van a estar ahora? Lo van a remodelar. Está malogrando.